Eh, Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana. Un cordial abrazo fraterno para todos mis seguidores en las páginas sociales, plataformas del YouTube, Instagram y Facebook. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de reflexiones a través de unos videos que les voy a presentar periódicamente, cuyo tema va a ser sobre la vocación misionera franciscana. Estas reflexiones son con base a unos artículos presentados por el delegado general para la animación misionera, Fray Darius Mazurek, hermano franciscano conventual. Así, queridos hermanos, los invito a seguir en las distintas plataformas sociales esta serie de videos muy interesantes que nos presentan a Francisco y a sus primeros discípulos o compañeros en su dimensión misionera. ¿Cuáles son las características generales de la pastoral en tiempos de San Francisco? Describiremos la Europa medieval en general. Se delineará sintéticamente la vida religiosa de la época y la situación en las zonas no cristianas. En este contexto podremos mostrar más claramente cómo la buena nueva penetró en la vida de San Francisco para inspirarlo a él y a sus primeros hermanos a convertirse en misioneros, abriendo así un nuevo capítulo de la misión en la Iglesia Católica. El siglo XIII fue un período en el que la pastoral consistía principalmente en la administración de los sacramentos y en la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, el servicio sacramental dejaba mucho que desear, pues acontecía que, especialmente en las grandes ciudades, donde aunque hubiese varias iglesias, solo una era iglesia parroquial. Los fieles no sabían dónde podían bautizar a sus hijos. También existía la problemática sobre quién tenía el derecho al cuidado de las almas de los fieles, ya que cuando un gran número de monjes pertenecía al estado clerical, es decir, cuando el proceso de clericalización de la vida monástica les permitía realizar la actividad pastoral, también comenzaban a surgir malentendidos entre dichos monjes y el clero diocesano, cuyo ministerio se limitaba sobre todo a los sacramentos. Y en cuanto a la predicación, hay que decir que fueron sobre todo los obispos los que la realizaban. Los párrocos, en cambio, no tanto predicaban como leían los comentarios evangélicos para persuadir a los oyentes de que se arrepintieran. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios escuchaba el Evangelio, se encontraba con la barrera del latín o de argumentos redundantes que más bien se parecían a disputas dialécticas, pues los predicadores usaban palabras demasiado eruditas. No olvidemos que en ese momento la iglesia estaba creciendo en poder, dando un antitestimonio en muchas dimensiones, entre otras cosas,
a través del esplendor y la riqueza. Y todo esto se convertía en alimento para los contestatarios. Sí, había un gran deseo de renovar la vida según el modelo de la iglesia primitiva, pero los grupos heréticos que surgieron en ese momento, aunque reunieran a personas deseosas de imitar a los apóstoles, declaraban desobediencia a la iglesia romana. Estos grupos eran la verdadera aflicción de la iglesia, sobre todo porque el clero no siempre era instruido y los monjes, formados únicamente bajo el estilo de la estabilidad, no eran muy capaces para hacer frente a los desafíos de la época. El celo apostólico mal encaminado, que en ese momento tocaba no solo al clero, sino también a muchos laicos, puso a estos últimos en el camino equivocado. El bautismo fue concebido como un rechazo radical del mundo y el mundo mismo fue identificado con todo lo diabólico. Los herejes eran gente pobre, es decir, se consideraban a sí mismos como tales y se sentían muy solidarios entre sí y con los demás pobres. Predicaban por los caminos, pero su doctrina era tan discordante con la enseñanza de la Iglesia que al final fue precisamente esta doctrina la que contribuyó al reconocimiento de estos movimientos como heréticos. Con su aparición evidenciaron que tener la autoridad derivada de la asunción de un oficio específico en la Iglesia para poder evangelizar no era suficiente. Se necesitaba en primer lugar vivir la buena nueva en primera persona, para solo entonces poder ser testigos de ella. Y esta era precisamente la acusación que los herejes dirigían a los sacerdotes y a la jerarquía de la Iglesia. Ante esta situación, las órdenes mendicantes del siglo XIII debían convertirse en una alternativa a estos grupos y al mismo tiempo en un contrapeso al esplendor y la riqueza de la Iglesia y de la nueva clase social emergente, la burguesía, invadida mayoritariamente por el afán de enriquecimiento. Los conventos de los religiosos mendicantes se ubicaban en las ciudades para poder realizar más fácilmente el cuidado pastoral de la gente. Tenían sus representantes en las más importantes universidades. También se ocupaban de defender las verdades cristianas contra los herejes antes mencionados, de predicar entre los fieles y de difundir la fe entre los no creyentes. Fue en este ambiente que San Francisco de Asís apareció. No huyó de él, pero descubrió que estaba llamado a anunciar la buena nueva como heraldo del gran rey, primero con el testimonio de vida y, si el Señor así lo permitía, también con las palabras. Pero de esto trataremos en los siguientes videos. Hoy, queridos hermanos, hacemos una introducción a este tema tan importante que es fundamental en nuestro carisma franciscano y que tuvo su origen en San Francisco de Asís y por supuesto en sus primeros discípulos o compañeros, la vocación misionera a la que el Señor llamó a Francisco.
Hoy hemos esbozado o presentado unas características generales de la pastoral en tiempo de San Francisco, cómo se vivía en ese momento histórico, qué trascendencia tenía la Iglesia romana en ese momento, la aparición de los movimientos heréticos y las órdenes mendicantes. Así, queridos hermanos, continuaremos la próxima. Sigan suscribiéndose a mi canal en YouTube y a mis páginas o grupos en el Facebook y en Instagram. Están cordialmente invitados a seguir esta serie de videos que van concatenados el uno con el otro. Paz y bien. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Paz y bien, hermanitos, y les saluda su hermano en Cristo y Francisco, Alfonso Sotomayor, OFS, desde Colombia. Paz y bien, abrazo fraterno.